Salutación, saludos, bienvenidos al Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. Cada día sumando más seguidores, ¿eh? Antes le llamábamos seguidores, ahora son influencers, tú, caray. Bueno, la verdad es que no queremos influenciar en nadie, absolutamente en nadie. Solo queremos daros información para que saquéis, pues, vuestras propias conclusiones de esta pseudo-realidad que os han puesto ante vuestros ojos. Y hoy tenemos un tema a petición de muchísimas personas que, bueno, parece que haya como una red neuronal, que en seco hay un tema, después te proponen otro, desaparece uno, aparece otro y todo va siguiendo, pues, algún orden, no sé, orden lógico o ilógico o metafísico o cuántico que gente y personas que no se conocen, pues, oye, Ferran, ¿podrías tratar en el Sapiens algo sobre el mundo de los milagros, ¿no? Caray, pues poca broma. Pero antes que nada vamos a saludar a nuestros analistas y contertulios. Enric Sorribas. Enric, buen día, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Y ya empieza el hackeo, ¿eh? Vamos a ver cómo lo solucionamos. A ver, empezamos. Buen día, Enric. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Dónde? ¿Todo bien? Estupendo. Y también saludamos a Charlie. Charlie, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Muy bien, muy bien. De momento, muy bien, ¿no? Después ya veremos. Fíjate, Charlie, cómo eres, ¿eh? Cómo utilizas recursos de forma consciente o inconsciente. Como te he dicho, cuando te he dicho, ¿cómo estás? Bueno, primero has dicho buenos días, ¿eh? O sea, te reafirmas con dos. Y después, muy bien, muy bien, muy bien. Tú sabes que con las reafirmaciones conseguimos a veces de forma, pues, inesperada resultados que uno no se espera y que los generamos de forma inconsciente, porque al fondo es que no nos conocemos en nada. Charlie, antes que nada, en pocas horas, como quien dice, vas a cumplir 85 años y estás estupendo. Y hoy que vamos a hablar de milagros, creo que tendríamos que empezar por ti. ¿Qué es un milagro? ¿Cómo lo percibes tú? Porque cuando hablamos de milagros se refiere a las personas a curaciones espontáneas, pero esto son otras muchas cosas, ¿verdad? Y tanto. Todo son causas. Todo es una causa. Una causa de conductas, de la vida, en fin. Pero no hay... no existen los milagros propiamente entendibles, ¿eh? Todos son causas. Bueno, de hecho ya mantener trillones de células más o menos bien organizadas en esto que conocemos, esta estructura, este edificio, ¿no? En el cuerpo humano, esto ya es un auténtico milagro de per se, Enric. Sí. ¿Hola? ¿Te escuchamos? Ah, vale, perdón. Es que me había parecido que se había cortado. No, al final, bueno, no sé hasta qué punto ser taxativo en esto, lo es o no lo es, pero que somos, al final, no sé si el resultado de nuestras decisiones, eso está muy claro, ¿no? Y tal como dice Charlie, pues las consecuencias de las decisiones tomadas hacen que Charlie esté en perfecto estado, por ejemplo, cerca de los 85, ¿no? Y eso, pues, es un trabajo arduo durante toda una vida y que al final tiene sus frutos. Sin lugar a dudas. Si nos acercamos un poco al cine, y que sirva a modo introductorio, hay una película que yo la recomiendo. Bueno, hay varias, ¿no? Pero hay una que para estos temas va muy al detalle, porque hay cosas que no deja de ser cine, pero dejan que pensar, ¿no? Os pongo un fragmento de la película Doctor Strange, que vale la pena que analicemos. Vamos allá. Usted curó a un hombre llamado Pangborn de una parálisis. En cierto modo. ¿Le ayudó a volver a andar? Sí. ¿Cómo corrigió una lesión medular completa C7-C8? Bueno, no la corregí. Él no podía andar. Le convencí de que podía. No insinuará que era psicosomática. Cuando usted vuelve a unir un nervio seccionado, ¿es usted quien lo regenera o es el cuerpo? Son las células. Y las células están programadas para recomponerse de una manera muy concreta. Sí. ¿Y si le dijera que se podría convencer a su cuerpo de que se recompusiera de muchas maneras distintas? Está hablando de regeneración celular. Eso es. Tecnología médica de vanguardia. Por eso usted trabaja aquí sin una junta médica rectora. O sea, ¿cómo de experimental es su tratamiento? Mucho. Así que ha descubierto una forma de reprogramar las células nerviosas. Caballeros, vamos a imaginar, ¿no? Una habitación
con mucha gente dándose golpes, porque intentan salir todos a la vez. Pero de golpe y porrazo, pues alguien dice que vamos a organizarnos para salir de forma ordenada, y esto lo tenemos muy claro los que vamos haciendo de vez en cuando estos simulacros de incendio, que bueno, de forma ordenada, no hay colapso, la gente no se pisa entre sí, y esto pues a veces nos puede venir alguna imagen de algún incidente en un estadio de fútbol, ¿no? Que el nerviosismo genera un colapso, y el colapso pues acaba en muchas ocasiones en desgracia, ¿no? Pero si ordenamos el colapso, el desorden, claro, todo fluye mejor. Y a veces deberíamos entender algo que parece algo, no sé, más allá de casi fantástico, pero que es realidad, ¿no? Los pensamientos ordenados, ¿cómo pueden influir en positivo o en negativo, verdad, Charlie? Sí, sí, bueno, esto me estaba acordando de esas manadas de pájaros, que son miles, que van todos volando y no tropiezan entre ellos. Es curioso más o menos de lo que estabas ahora hablando, que son estas fuerzas que tenemos interiormente, que nos regulan estos fenómenos. De hecho, hay un doctor, Andrew Newberg, de la Universidad Thomas Jefferson, que ya lleva años haciendo trabajos de investigación sobre pues esto que llevamos encima, ¿no? Que se llama cerebro, que lo tenemos bien protegido por una masa ósea, y que, bueno, él habla de un cerebro científico, por un lado, y de un cerebro espiritual, ¿no? Y que según, pues bueno, cómo generamos cambios en los pensamientos, o incluso profundiza mucho más allá, ¿no? En cuando, por ejemplo, estás meditando, pero meditaciones correctas, no estas que hay por ahí en YouTube, que algunas, pues bueno, son casi más poemas que meditaciones, pero cuando una persona reza, cuando una persona realiza una oración, cuando una persona hace una bendición o una buena meditación, se producen cambios, se producen... y esto está estudiado con escáneres, resultados que, bueno, hay el antes y el después, ¿no? Sin orar, sin meditar, sin rezar, y meditando, rezando, orando. Y parece ser que en la zona del lóbulo frontal, que está justo detrás de la frente, se activa esta región cuando entramos en un estadio de atención, centrándonos en esta atención sobre una cosa, ¿no? Y quizás nosotros mismos tenemos la clave de lo que poníamos en este fragmento de la película de Doctor Strange, ¿no? Que se pueden sanar, se pueden curar las células de muchas maneras diferentes, Enrique. Sí, bueno, yo creo que es lo que hemos hablado otra vez. Yo creo, bueno, sí, creo que me está hackeando a mí, ¿eh? Enrique, vamos a ver qué hacemos, pero sé que no eres tú. No, es que es la mesa. Si en la mesa podría estar en el Museo de Historia de la Radio, pero aún funciona. Lo siento, pero te escuchamos bien. Vale, perfecto. No, pues lo que decía es que está demostrado que nuestra capacidad mental es muy grande y, por desgracia, con el paso del tiempo la vamos perdiendo. Tal como comenta la película de Doctor Strange, la sanación del personaje tiene mucho que ver consigo mismo, ¿no? El hecho de conocerse, regularse, aprender, conectarse consigo mismo, y entonces te das cuenta de que algunas de las incapacidades o disfunciones que puedes tener las puedes corregir, ¿no? Y ese es el fenómeno de la meditación, ¿no? El estar contigo mismo, el conectarte contigo mismo y focalizarte en eso que realmente te preocupa o en eso que te puede sanar, o en el dolor que tienes o en el daño que tienes, para luego solucionarlo, ¿no? Entonces, yo creo que es una muestra clara de eso. La pena es que con el paso del tiempo esa capacidad la hemos ido perdiendo y se hacen las cosas de manera rutinaria sin entender el motivo de por qué se hacían, ¿no? Bueno, siempre se ha dicho que hasta los 6, 7 años, incluso hasta los 8, que tenemos unas facultades que son normales. Y cuando, a partir de esta edad, se convierten en facultades extra, porque ya no son normales,
y son extras los pocos y pocas que pueden mantenerlas. Pero o sea, hay como un apagón, ¿no? Y este apagón, pues a lo mejor es un poco, no sé, quiero pensar como cuando estás dormido, dormida, cuando estás soñando. Oye, aquello es la realidad. De no despertar, nuestra vida, nuestro mundo, estaría allá. Y cuando despiertas, ¡pium!, te cambian el programa, o te lo cambias tú mismo, y te das cuenta que aquello no era la realidad, en tanto cuanto la estabas viviendo era la realidad. Y esto, aunque puede generar confusión, podría ser, y explicar de alguna manera, que estamos viviendo a la vez varias líneas del tiempo con estados propios diferentes. Cuando estás despierto, cuando estás meditando, o cuando estás orando, o cuando estás, por ejemplo, pues ahora que estamos conversando. Charlie, esto podría ser, ¿no? Sí, referente a eso de los sueños, yo estoy muy aficionado a soñar. Me dedico muchísimo a controlar los sueños. Incluso cuando despierto, los escribo, la mayoría de ellos. Y tienen muchísima relación entre ellos. Por absurdos que a veces nos parecen, todos tienen una relación. Lo que cambian es quizás un poco el estado. O sea, yo, por ejemplo, un día soñé con mi esposa y la vi claramente. O sea que la fuerza mental es tremendo. Que no veas una persona, por ejemplo, fallecida, un familiar, un ser querido fallecido, que no lo veas físicamente, pero que en determinadas circunstancias tú lo puedas ver, interactuar y establecer una comunicación. ¿Esto no sé, en qué parcela estaríamos hablando? ¿De la ilusión? ¿De la fantasía? ¿O de una realidad paralela? Enrique, ¿de qué estaríamos hablando? ¿O quizás de algún tipo de patología? No, yo creo, a ver, nosotros somos energía. Y entonces la energía me oigo con eco. Bueno, aquí la recepción es correcta, ¿eh? Enrique, me sabe mal, pero es por el canal que entras. Bueno, si te oyes con eco, yo siempre digo, lo que decimos aquí hoy tiene su eco en la eternidad. Si sirve como motivación, amigo mío. No, pues lo que digo es que nosotros somos energía y entonces una de las formas de interactuar de la energía es esta. Tal como decía Charlie, yo, por ejemplo, pues bueno, por desgracia este año falleció mi padre y últimamente pues me conecto con él por las noches cuando duermo. Lo podemos entender o ver de distintas maneras, ¿no? Pero en alguna de las situaciones es una relación, diría, casi real. Es decir, la interacción es casi real. Entonces, bueno, yo creo que tiene que ver con la conexión que tienes con esa persona. Y al final, si tienes los canales abiertos, por decirlo así, de alguna manera interactúas con esta persona, ¿no? ¿Qué opinas, Charlie? Dado que tú, pues más o menos también comentabas algo muy similar. Sí, realmente es así. Lo que pasa es que varían un poco las formas, porque uno es la hipotética realidad del sueño y otra es la ubicación del sueño. Si está ubicado en el tiempo real en que recuerdas o el tiempo real en que se actúa. O sea, hay esta mezcla y aquí es lo difícil es de calificar esta diferencia que hay. Pero sí, a mí eso es importantísimo. Si hablamos de lo que podemos decir, ¿no? La ciencia y la fe de los milagros, y además, ahora que estamos entrando ya, y esto es inequívoco, no lo digo, lo afirmo, estamos ya a punto de convertirnos nuestra especie en una civilización galáctica y cambios muy potentes están aconteciendo en las sombras ahora y acabarán aconteciendo a la luz, espero, de la sociedad en general, de los que caminamos por encima de este planeta. Y que habrán cambios, y vemos cada vez que lo que antes era fe, ahora es ciencia, y vamos así, ¿no? Y hay un lugar que a mí siempre me ha fascinado de chiquitín, porque te da muchos elementos de análisis
a cada estadio de tu edad, pues véase infantil, adolescente, etcétera, etcétera, pues vas percibiendo, o sea, abren como más elementos de observación y análisis, ¿no? Si nos vamos, por ejemplo, al misterio del agua de Lourdes, esta localidad, pues en la falda de los Pirineos, por la zona de Francia, en el sureste de Francia, allí, bueno, pues hubo un evento sobre el 1858, si no recuerdo mal. Yo no estaba, no es que lo recuerde, que lo he leído. Apareció una entidad que dio pues una serie de mensajes a Bernadette, y allí se ha convertido en un centro de culto, pero de sanaciones, de curaciones, ¿no? De hecho, creo que están determinados que ha habido, no recuerdo, pero cerca de 70, y son oficiales, curaciones reconocidas por la ciencia, y está documentado, y otras tantas que, pues, como decimos en catalán, los entrebancs de la burocracia, pues no han quedado registradas. Pero, ¿qué crees que tiene, por ejemplo, Lourdes y su agua para que se realicen, pues, este tipo de eventos milagrosos? Enrique, por ejemplo. Bueno, yo creo que el agua en sí, cuando se ha analizado el agua, no tiene nada. Con lo cual entramos otra vez en la componente de la capacidad mental de la persona, ¿no? Es decir, yo creo que si tienes fe, ¿no? Y la fe en este caso es una medida de introspección interna sobre algo, te aplicas sobre esto y tú mentalmente te preparas para entender y aceptar eso, pues de alguna manera tu cuerpo se conecta, ¿no? O tu mente se conecta con la sanación y tienes mayor capacidad de hacerlo, ¿no? Todos conocemos casos de situaciones de estrés, la gente reacciona de una manera casi diríamos que sobrehumana. ¿Por qué no hacemos eso cada día? Pues porque no estamos conectados al 100% con lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces yo creo que en el caso de Lourdes o de otros fenómenos milagrosos que se han validado y se han verificado, yo creo que la componente mental, ¿no? Lo que decíamos de la energía, forma parte intrínseca de ello. Lo cual determinaría de alguna manera, Enrique y Charlie, de que, bueno, pues podemos curar el cuerpo de muchas maneras diferentes. Esto parece ser que podría ser, porque claro, estamos hablando de este fenómeno que podría ser, y la Universidad de Graz, que es una universidad de gran prestigio austríaca, ha investigado sobre estas cuestiones, ¿no? De que tenemos una capacidad para transmutar estados y estadios que nos pueden, nos pueden enfermar o nos pueden sanar. Esto va por aquí, Charlie. Totalmente de acuerdo. Yo tengo algunas experiencias sobre eso también. Yo recuerdo, por ejemplo, hace unos años también una úlcera de estómago que me tienen que operar. Y logré, pues, curarme, que ni el propio médico se explicaba cómo había desaparecido esa úlcera. O sea, este poder que tenemos mental en sanar es auténtico, es totalmente auténtico. Actualmente, pues también, hace algunos años también, tuve un problema cardíaco de una válvula que no cerraba bien y el doctor me dijo pues que tenía que cambiar la válvula. Yo me asusté un poco cuando me dijo que tenía que ser de cerdo, en fin. Y dije, no, bueno, ya hablaremos y llevo ya casi 12 años, ¿sí? Y la válvula parece que se ha recuperado. O sea que la mentalidad es fenomenal. Es un gran misterio, pero es real, totalmente real. Bueno, todos entendemos, Charlie, de que el cuerpo tiene un desgaste como pues tiene cualquier cosa, ¿no? Una silla o algo más, que lo entendamos un poco más, ¿no? Un coche, hay un desgaste. ¿En qué momento, si nos centramos en tu caso en particular, tú debes notar que no te encuentras muy bien, acudes al facultativo correspondiente, le explicas el caso, se hacen, supongo, que las pruebas pertinentes, hay un diagnóstico,
Y a partir del diagnóstico, y esto es muy importante, Charlie, a partir del diagnóstico, tus pensamientos, ¿cómo reaccionan? No, pues positivamente, o sea, no con miedo, no, al contrario. Analizas primero por qué ocurre esto, cuáles han sido las consecuencias, y luego, pues, no sé, con una fuerza que tenemos interior, que podemos llamar de autoestima, de amor al propio cuerpo y de agradecimiento, no sé, por, entre comillas, esta especie de milagros, las cosas se resuelven de otra manera. Qué maravilla, ¿no? ¿Cómo se siente uno después de esta ecuación, no? No te encuentras bien, hay un diagnóstico pues puede ser más grave o menos grave, que bueno, viene con una enfermedad quizás o no asociada. Tú tomas una actitud, despejas la ecuación y el resultado es que estás bien. Charlie, se nos ha fundido. Charlie, hemos perdido la conexión, ahora la recuperamos. Enrique, a veces hablamos de terceras personas, de casos, pero hemos tenido en primera persona a Charlie que nos explicaba, pues bueno, esto, ¿no? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que al final, de alguna manera, y vuelvo a lo mismo, somos energía, con lo cual atraemos de alguna manera lo que queremos, ¿no? Y entonces, si somos negativos per se, pues posiblemente atraeremos negatividad. Si somos positivos per se, posiblemente atraeremos positividad, ¿no? Entonces, si afrontamos en positivo determinadas situaciones, posiblemente las soluciones a estas situaciones nos vengan en positivo, ¿no? Todos hemos hablado más de una vez aquí de los devoradores de energía, ¿no? De los vampiros de energía, cómo a veces estar con una persona negativa acaba afectando negativamente a tu manera de ser. Entonces intentamos rodearnos de buen rollo, ¿no? Por utilizar la expresión así coloquial. Y creo que eso es fundamental, tanto rodearte de buen rollo como que tú tengas buen rollo, ¿no? Y hacerte tanto buen rollo interno como externo. Y la manera de tener buen rollo interno es quererte a ti mismo, y eso es básico. Tengamos en cuenta que la única persona que vive 24 horas con uno mismo es esa persona. Con lo cual, cuando te miras en el espejo tienes que verte reflejado tú o lo que tú quieres ser. Cuando te vas a dormir tienes que ser tú y tienes que tener esa tranquilidad de ser, de quererte, de desarrollarte, de pensar en ti, ¿no? Sin que suene egoísta. Entonces yo creo que eso es fundamental. Y si somos capaces de aprender ese proceso, la solución posiblemente quede más cerca. Sin lugar a dudas, ¿no? Lo dijo el de arriba, ¿no? Ayúdate, que yo te ayudaré, pero da el primer paso tú. Y es así, ¿verdad, Charlie? Sí, lo principal es tener la voluntad de las cosas. La principal fuerza es la voluntad de las cosas y el interés que puedas tener con ellos. Y entregarte a ese pensamiento con lealtad a uno mismo, decir, quiero esto, quiero conseguir eso, y quiero sanarme porque necesito sanarme. Eso influye bastante. Había una antigua técnica en los campos, podríamos decir, no explicables, pero había una antigua técnica que utilizaba lo que ahora se conoce como estas pastillas de placebo, que, ojo, cuando se invierte en la industria farmacéutica tantos millones de euros en fabricarlas, es que funcionan, porque alguien se las debe tomar, digo yo. Pero había una antigua técnica que era mucho más, quizás, divertida, que se decía a un grupo, esto viene muy antiguo, cuando había algo, porque un día u otro hay algo en el cuerpo, en la mente, en la emoción, en el espíritu, te cogías una patata y te la ponías encima, una patata, y tenías que dejar que hiciera el grillo y tirara, y llega un momento ya la patata que ya no la puedes llevar más encima y te vas a algún lugar y la entierras. Oye, qué efectivo que era aquello. Era tremendamente efectivo, ¿no? Dices, pero si es una patata, ¿no? Un tubérculo, ni más ni menos. Pero tú interactuabas neurológicamente con la patata generaba continuamente un recordatorio, porque claro, aquí hay una cosa, en la repetición de los pensamientos está el éxito.
¿eh? Y hay más o menos establecido que si tú rezas o meditas durante aproximadamente 7 u 8 semanas, como un cuarto de hora cada día, los resultados están a la vista, ¿no? Y a veces, pues cosas sencillas te pueden dar la explicación a cosas altamente complejas. Cuando cruzamos la frontera de la curación y entramos en las parcelas de la sanación, que a mí tanto me fascinan, Rick. No sé si a tú también. Pero Ahí. al final es a través de lo mismo. Tú crees en algo, le das continuidad, que es el caso de la patata cuando se grilla, y tú crees en eso. Y de alguna manera lo que estás haciendo es trasladar el problema, ¿no? Y eliminarlo, ¿no? Y entonces eso forma parte del juego, ¿no? Es cuando creas una rutina. Tú creas una rutina de pasar un mínimo de días, y entonces una vez has generado la rutina, luego todo es mucho más fácil. Y entonces, en este caso, el hecho de creer en que tu problemática, ¿no? Ese malestar, lo puedes trasladar a un elemento físico como es una patata, pero te tienes que ocupar de la patata, es decir, la tienes que llevar encima, tienes que ver su proceso y demás. Bueno, eso de alguna manera lo que te ayuda es a creer en eso, y evidentemente cuando crees eres capaz de generar algo, ¿no? Y esa es la parte importante del modelo. Lo decía Nikola Tesla, científico que a día de hoy aún continúa siendo de actualidad todos sus desarrollos científicos, pero quien lo decía, hay que entender el universo en forma de energía, frecuencias y vibración, porque claro, todo tiene su frecuencia, todo tiene su necesaria energía y todo tiene su necesaria vibración. Claro, si todo vibra, esto estimula. Y digo esto porque hace muchos años atrás, un hombre muy sabio y muy hábil, tengo que decirlo, porque no decía nada claro, porque quería que lo descubrieras tú. Y esto también le da cierto aliciente a las amistades, ¿no? Y siempre era mayor, ¿eh? Y hacía, voy a intentar reproducir el sonido que hacía. Cuando no hablábamos, ¿eh? Se ponía así. Y un día, yo lo comenté en casa, digo, oye, parece como un león, siempre está como roncando cuando no habla, digo, qué cosa más rara. Y en casa me decían, no, hombre, que es mayor, y bueno, pues es así. Pero no me quedé así, como igual no me quedé así cuando me dijeron que el agua de Lourdes, pues por sí misma, aquellas 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, generaban lo que podemos decir milagros. Tampoco me quedé así, y fuimos indagando. En una cuestión en el agua descubrimos cosas maravillosas, la verdad es que es espectacular, pero en este caso me llevó la investigación, digo, a ver, este hombre que hace esto parece como a mí me venía a la cabeza el león cuando está medio dormitando allá en la sabana, bajo un árbol, rodeado de sus leonas, que está echándose una super siesta después de haberse hecho un tiberio con una gacela, por ejemplo, ¿no? O un antílope. Y esto me llevó a pensar en los felinos, y los felinos me llevó a pensar en los gatos. Y ya hace años estuve indagando sobre los gatos. Y claro, lo primero que cuando dices un gato, dices, oh, mira, los gatos tienen 7 vidas. Y dices, ¿por qué tienen 7 vidas? Y te das cuenta cuando has tenido gatos que realmente tienen 7 vidas. Porque a veces te vienen destrozados, a saber qué les habrá pasado, si un coche por encima, se habrán despeñado de un árbol, se habrán peleado con un perro, con otro gato más fiero o con algún otro tipo de animal. Oíd, y es que al poco decías, mira iba cojo y ya va bien, el otro no sé qué, el otro no sé cuántos. Y claro, vas a buscar un poco la explicación del por qué los gatos tienen 7 vidas y va relacionado con lo que os explicaba, de este extraño ronroneo. Claro, cuando el ronroneo, esta vibración, se mueve entre los 25 y los 150 hercios. Y claro, tú, por ejemplo, cuando tienes dolor de tripa, y las personas que tienes gato, seguro que ratificaréis lo que estoy diciendo, cuando no te encuentras bien, dolor de tripa, lo que sea, tú te estiras y el gato se viene y se pone encima en la vertical o muy cerquita de donde tienes el dolor, porque el dolor va a una frecuencia
que esperemos que algún día esto se descodifique de una vez por todas, y el gato hace una contrafrecuencia que hace que una ola superior sobre una ola inferior predomine y neutraliza el dolor. Quitado el dolor, las células entran en modo normal porque ya están predeterminadas en su genética a hacer unas funciones determinadas, y ahí viene la reparación. Y aquí viene la explicación de por qué los gatos tienen 7 vidas, porque ellos mismos se llegan a curar. Es curioso, ¿no, Enrique? Sí, sí. El tema de la sanación o de que el gato o los felinos tienen esa capacidad, ¿no?, de asimilar o reducir el dolor. Yo lo he leído, desconocía el tema de las frecuencias, pero bueno, también tiene su lógica, ¿no?, por darle una respuesta pragmática a lo que realmente pasa. Y es cierto, ¿no? Yo no he tenido gatos, pero tengo amigos que los tienen, y la simbiosis que se produce y cómo reaccionan y lo que hacen va en esta línea. Charlie, yo no sé si tienes alguna mascota y concretamente gatos, o conoces algún caso así, pero parece ser que la naturaleza nos puso delante nuestro todo lo que necesitábamos, incluso para aliviar el dolor. No, yo no tengo gatos ni perros, no porque no los quiera, al contrario, me entusiasman los animales, y sobre todo los perros, me entusiasma la mirada de los perros. Es una de las cosas que me atrae más de un perro o un gato, su mirada. Quiero profundizar en ella y pensar qué estará pensando este animal en este momento. Esto es muy interesante. Y no los tengo porque no quiero la responsabilidad, porque hay que cuidarlos. Y no los tengo por esto. ¿Sabías, Charlie y Enrique, no hace muchos años descubrieron que en la genética del perro hay un gen que podríamos decir que determina su sociabilidad? Por eso son tan sumamente fieles estos canes, ¿no? Que esto viene muy antiguo, ¿no? Ya era como aquel animal protector, vigilante de la tribu, de la persona, del cazador, de la mujer que se quedaba en el poblado. Eran auténticos guardianes. Lo desconocía. No sabía que tenían esta variante genética que les permitía esto. Bueno, y si volvemos a los felinos, estábamos hablando del gato, ¿no?, que se mueve entre las 25 y 150 hercios, pero hay otros, al menos que yo conozca, que su frecuencia de, podríamos decir, autosanación o autorrecuperación es mucho más potente. Por ejemplo, tenemos los pumas, este es mi animal de poder. Y ha salido 3 veces con Waco, el puma, pero los ocelotes, por ejemplo, también, su rango de frecuencia en el ronroneo va de los 25 a los 50 hercios. Esto es potentísimo, esto es como si tienes, como te diría yo, un manantial de salud dentro tuyo, y simplemente, pues bueno, generando aquel sonido que va pues desde la laringe hasta, podríamos decir, al vientre, este ronroneo que es sumamente sanador. Yo no sé cómo aún, o quizás existe, alguien ha grabado los ronroneos y los ha subido en algún canal de YouTube, si no ya lo haremos nosotros, para que se compruebe si se puede aliviar o no, o es mejor tener el animal, pues ya no a través, porque se perdería la frecuencia a través de los altavoces, pero sí que lo tengas en directo. Y las personas que tienen gatos, esto, vaya, estoy convencido de que lo pueden ratificar, de las maravillas que son estos animales como elementos terapéuticos, que aparte siempre se ha dicho que esta admiración, esta creencia que ya viene de muy antiguo, del antiguo Egipto, de los gatos, que el gato pues no es de la tierra, ¿no? Le damos un poco así de misterio, pero es un extraño ser, su comportamiento, raramente, si no lo atropella un coche, ves un gato muerto. Parece como si se volatilizan. Charlie. Dime. No, digo que hay cosas tan curiosas de los gatos que podríamos hacer un programa. Sí, mira, ahora tengo delante de mí, tengo un póster que hay 2 felinos, precisamente. Y estabais hablando de los felinos. Enrique, los animales, y esto lo hemos visto, por ejemplo, en los gorilas. Hay cosas curiosas. En los gorilas, antes de un combate, ellos saben que van a salir mal parados, ¿no?, con heridas, y quizás
quizás pueden rozar a través de las heridas algún tipo de infección y fallecer y morir. Y aquellos golpes que se dan en el pecho para intimidar al adversario, además vienen con su complemento vitamínico. Y es que se están estimulando, estimulando, aquel boom, 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 en una zona en la cual está activando el sistema inmunitario. Tienen allí el timo. Y eso quiere decir que estás poniendo en marcha todo tu ejército de linfocitos T para que vayan patrullando, porque heridas las habrás. O sea, hay formas naturales, podríamos decir espontáneas, en los animales, que tienen unos beneficios que son una maravilla. Como por ejemplo, el gorila antes del combate, con otro macho, entre dos machos, que ya se estimula su sistema inmunitario. Sí, pero yo creo que eso, el ser humano, en los orígenes debía tener algo similar. Porque, bueno, evidentemente, la casuística o las soluciones que hay hoy en día, pues hace años atrás, o muchos años atrás, no existían. Le pasa que vuelvo a lo mismo, ¿no? El hecho de cada vez utilizar soluciones externas hace que las soluciones internas sean menos necesarias. Y al final, pues, se van perdiendo las capacidades. Hoy leía en un diario en el que, por ejemplo, la eliminación de las tribus amazónicas, por ejemplo, hacen que se pierda el conocimiento sobre las plantas curativas que hay en el Amazonas. Este es un ejemplo claro, ¿no? El hecho de no poder trasladar eso, o no tener ese conocimiento, o cómo acceder a ese conocimiento, hace que se pierda. Y posiblemente en el ser humano eso también se ha dado. Bueno, porque no se descubrió América, se invadió América, seamos claros, porque allí ya estaba habitada. Conocimientos de armonización que tenían las tribus autóctonas con la naturaleza, con su ecosistema, a nivel de plantas medicinales, a nivel de formas y fórmulas de autocuración o sanación a través de sus chamanes, que eran los médicos de aquellos tiempos allí. Aquello se volatizó. Es otro de los grandes misterios. ¿Dónde está todo aquel conocimiento? Charlie, ¿qué ha pasado? Sí, ya me he explicado un tema de los míos. ¿Qué ha pasado? Pues que no sé lo que habrá pasado, que ha desaparecido todo esto. Pero realmente yo hago estudiado sobre esto, o investigado, y escrito incluso, sobre esta civilización que empleaba mucho la sangre. Y quisiera encontrar la explicación por qué abundaba tanto la sangre en aquellos tiempos y sacrificaban incluso a personas. Bueno, esto a miles y cientos de miles hubo sacrificios en tiempos remotos, pero es que con el sacrificio, según ellos, honraban y pedían protección a aquellos dioses que les dieron ya unos patrones. Y como siempre, ahí fuera hay de buenos y de malos. Como aquí en la Tierra hay gente buena y gente que ha venido con un propósito bastante tóxico. Es así. Una cuestión, si volvemos a lo que hablábamos, ¿no? La ciencia de la curación, esta ciencia, esta fe de la curación, si no recuerdo mal, hubo un doctor, el doctor Clinton Rabin, en el cual, de profesión bioingeniero, hizo experimentos incluso con métodos pues nada invasivos, en los cuales pretendía curar enfermedades de muchas maneras, ¿no? Y bueno, la ciencia ya sabemos que es ensayo, prueba, error, hasta que encuentras el resultado. Y hizo terapias con vibraciones, ya que hablábamos antes de los hercios, las vibraciones, pues terapia con unas vibraciones concretas a gallinas. Y les ponía aquellas vibraciones aproximadamente durante media hora cada día. Después lo amplificó a 1 hora, bueno, jugó con esta margen, pero después hizo un estudio con las gallinas y el resultado, entre otros, pero el más destacable, es que las gallinas, estos plumíferos, pues aumentaron de masa ósea, como si hubiesen ido un poco, pues de alguna manera, a hacer salir de la granja y salir al campo, que están más fuertes con la masa ósea y muscular, como si hubiesen ido al gimnasio. O sea que algo hay en todo esto, Enrique.
Sí, sí, posiblemente es lo que digo. Yo creo que tenemos capacidades que por desgracia se han perdido. Y de la misma manera que hemos ganado capacidades externas, hemos perdido las internas. Lo ideal hubiera sido aumentar las externas y mantener las internas, ¿no? Porque los animales bien que lo hacen y bien que lo solucionan, ¿no? La flexibilidad que tienen algunos, porque hay situaciones que nos antojan muy complicadas, pues por ejemplo, ¿no? Lo de los gatos, ¿no? Que hablamos antes, siempre caen bien. Hostia, qué suerte, ¿no? El tener esta capacidad de reaccionar en el último momento, o los animales en general, esa sensibilidad que tienen, pues para captar el peligro y actuar, ¿no? Preventivamente. Bueno, eso existe, eso está ahí. El problema es que nosotros lo hemos perdido y no sé si tendremos la capacidad de recuperarlo. ¿Lo hemos perdido o nos lo han retirado de forma consciente en estos programas de desconexión? Lo que sí está claro que, y esto se ve en el día a día, hay una parte de la sociedad que sigue desconectada, en muchos, lo digo de forma pues un poco metafórica, ¿no? Pero hay una parte de la sociedad que me tiene muy intrigado y positivamente, que tienen como un despertar con unas inquietudes tan sumamente maravillosas que quizás esta parte de la sociedad son los que van a tirar de este salto evolutivo que nos tiene que poner en la octava que nos toca. Y ahora que hablo de octavas, ya sabéis que antes de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y su aparato científico, con la Anne Nerve adelante, de las SS, y Joseph Goebbels tenían un poder muy influyente sobre pues, muchos campos, ¿no? Antes de que estallara la guerra. Y uno era sobre el aparato musical. Y es curioso que se cambió la afinación de los instrumentos, que era un La a 432 hercios, y se hizo pues de forma más o menos oficial con un La a 440 hercios. Y fijaos que es algo tan extraño que por un lado el oído no lo percibe, pero el cerebro sí. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de lo que más se está escuchando, prácticamente en todo el planeta, que es música, hay algo que puede influir positiva o negativamente según su afinación. Y esto es un tanto curioso, ¿no? Recuerdo una persona que es altamente sensible que me decía que en determinadas circunstancias no podía estar en donde sonaba música por su afinación y porque le generaba una alteración que acababa pero con un estado de estrés y encontrándose relativamente muy mal, ¿no? Y dices, claro, si todo es frecuencia, vibración, y detrás hay lo que conocemos como sonido, a veces es que estamos bombardeados continuamente pues no por neutrinos, sino por algo más que nos desequilibra de nuestro buen estado de salud mental, emocional, espiritual y orgánico, Enrique. Sí, eso podría ser, pero yo creo que la pérdida de capacidades internas, por decirlo así, creo que es anterior a esta capacidad también de modificar, ¿no? las octavas en las que recibimos o percibimos sensaciones. Yo creo que ya viene de antes, ¿no? Entonces lo que es un proceso que posiblemente, igual que el cambio climático, pues va a más, pues posiblemente con todas las interacciones que tenemos hoy en día con las nuevas tecnologías, el estar permanentemente conectados a algo, el recibir un montón de impactos y no poder descansar nuestra mente en nada. Es decir, creo que lo que hace es embotar los sentidos y evidentemente perjudica las sensaciones internas beneficiando las externas. Uh-huh. Charlie, ¿sí? Sí, la importancia de la música, yo como músico la aprecio muchísimo, incluso la influencia que tiene sobre los sentimientos. Yo, por ejemplo, cuando a veces estando solo, tocando el piano, pues depende de los sonidos que aplico, pues simplemente me pongo a llorar. O sea, es un fenómeno muy extraño. No, nada extraño, Charlie. A ver, te pones a llorar porque se genera una emoción
y las lágrimas tienen su misterio. Lo hablé en una conferencia hace un montón de años atrás y habían 300 y pico personas allí, de la diferencia entre un tipo de lágrimas y las otras. Y estas que salen, no es cloruro de sodio, producto de una reacción ante pues un agente químico, polvo, o etcétera, etcétera, sino que estas que liberas tú, Charlie, cuando tocas determinados temas, son lágrimas emocionales y allí estás liberando neurotransmisores que de no liberarlos, al final, y esta es mi opinión, acabas generando autoinmunidad. Y estos pues tienen algunos nombres tan divertidos como adenocorticotropina, ¿no? De no liberar, aquello parece que sobrecarga en alguna parte del cuerpo u otra, ¿no? Como por ejemplo el famoso mantra OM, ¿no? Que son todas las vocales, ¿no? A, I, O, U, que las juntas y suenan OM. Este mantra, este OM, es una vibración que de realizarlo correctamente, pues tiene mucho de símil, se aproxima mucho a lo que podríamos decir, y antes hablábamos del ronroneo del gato, Enrique. Cuántas cosas, ¿eh? Sí, es así, entonces vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Tenemos que aprender de nosotros, mirarnos internamente, y la palabra clave es meditar, pues meditar, y eso nos permitirá, creo que de alguna manera, mejorar. Sin lugar a dudas. Y mira qué bonito pareado nos has soltado aquí en la radio directo, que nos has dejado maravillados. Pues nada, ya señores, ya estamos al límite del tiempo prácticamente. Charlie, ¿algún apunte más sobre pues el tema que hemos tratado hoy, ¿no? De que, bueno, que tenemos un poder oculto y que a veces por desconocimiento, por falta de voluntad, ¿no? Que esta es la mejor fuerza, lo decía Einstein y lo dicen muchas personas. No hay nada más poderoso y superior a la fuerza de la gravedad que la fuerza de voluntad, pero sin voluntad no hay éxitos, no hay curaciones, por ejemplo, ¿no? Hay personas que cuando se les dice que tienen tal o cual cosa, se dejan ir de tal manera que es casi pues irrecuperable aquel ejército de células, porque tú ya estás diciendo lo que deben hacer. Pero si reaccionas positivamente, puedes cambiar la ecuación de lo que conocemos como movida orgánica, porque estamos convencidos, casi al 99,9%, de que la película no se acaba en esta vida, Charlie. ¿Charlie? Pues bueno, al decir que nos íbamos ya ha colgado. Enrique, pues nada, como siempre, y Charlie, a los dos muchísimas gracias. A vosotros. ¿Ya has visto aquí cómo nos bombardean con partículas sonoras? Recuerdo, Enrique, hace unos 3 años atrás hice un experimento con la radio de cómo podíamos curarnos a través de escuchar algunas historias, no curarnos, sino sentirnos mejor, en definitiva, algunas historias emocionales. Y, oye, la avalancha de personas que nos llamaron, que enviaban WhatsApps, etcétera, de que rompieron a llorar. Incluso había una mujer que iba en coche, dice, lo dijo en catalán, he tingut que parar el cotxe perquè és que no podia conduir perquè estaba trencant a plorar, pero añadía que estaba rompiendo a llorar cuando conducía, pero que después se sintió tan sumamente bien que parecía que aquel día se había ganado en intensidad de luz. ¡Qué maravilla! Sí, bueno, porque pero lo que decimos, si somos sensibles y estamos abiertos a las emociones y a las sensaciones que recibimos, el cuerpo reacciona. Y tanto que si el cuerpo reacciona, estoy convencido de que en poco tiempo todo esto que hablamos, que puede a unos tocarles más de cerca, los otros simplemente pues no les interesa. Otros que toman nota, llegaremos a grandes descubrimientos mucho más profundos de lo que ahora hay en conocimiento científico, médico, técnico y también espiritual, que sorpresa se va a llevar buena parte de la humanidad. Porque, como decía, se ha acabado el tiempo de ir solos por ahí y ya formamos parte de un comité galáctico. Ahí lo dejo. Enrique, Charlie, a los dos, muchas gracias. A vosotros, un abrazo.
Y disculpa, Henry, pero este pitido es lo que es, y no podemos hacer nada. Miraremos de mejorarlo, ya le diremos al técnico de sonido. Amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, y con mucho cariño, de verdad, y con mucho amor, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat. Hi ha coses que te les mereixes. Esclar que sí, m'ho mereixo. Digues que sí. Tots ens ho mereixem. I jo, sí, tu ho mereixes. Financera d'Assegurances et donem totes les cobertures i proteccions que et mereixes. Tranquil·litat per cada minut, cada segon del teu dia a dia. Tenim l'assegurança perfecta per tu. Vehicles, llar, escolar, accidents individuals, tenim la protecció que et mereixes. Informa-te'n. eguiofinancera.com. Financera d'Assegurances. Prevenir és assegurar-te. L'estiu ja és aquí i ha entrat també a River. Benvingut estiu! Amb el bon temps, carreguem-nos d'optimisme, compartim més i millor l'amistat, gaudint del que ens agrada, com les noves promocions i els preus irresistibles de River. Anticipa't a l'estiu a River Centre Comercial de Sant Julià de Lòria. Benvingut estiu! Sapiens, el programa de la neodivulgació informativa. Creus que ho saps tot? Què saps? Quina és la realitat que t'envolta? El futur està escrit? El passat és com l'han explicat? A Sapiens us mostrarem una porta i tu decidiràs si creure-la o no. Sapiens, un programa que tractarà l'enigmes i misteris de la geopolítica econòmica social, la exopolítica i la ultratecnologia. Sapiens, programa dirigit i presentat per Ferran Prat. You know you make me wanna shout. Look, my hands jumping. Look, my heart thumping. Throw my head back. Come on now, don't forget to sing it. Yeah, don't forget to shout. Yeah, 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 yeah. Say you, throw your head back, baby. Come on, come on. Say you, throw your head back. Ooh, come on now. No intentes doblar la cuchara. Eso es imposible. En vez de eso, solo procura comprender la verdad. ¿Qué verdad? Que no hay cuchara. ¿Que no hay cuchara? Si lo haces, verás que no es la cuchara la que se dobla, sino tú mismo. Now that you're